Velázquez realizó las hilanderas en torno a 1657, cuando tenía cerca de 60 años y estaba en su plena madurez como artista y como intelectual. Aunque se siguen conociendo como las hilanderas, este cuadro en realidad describe la fábula de Palas y Aracne, y así es descrito la primera vez que se menciona, en 1665-1666. La fábula de Palas y Aracne se desarrolla en el último término del cuadro, donde vemos a la diosa Palas Atenea discutir con la mortal Aracne. Discuten delante de una tapicería y discuten acerca de cuál de las dos era más diestra en el arte del tapiz, por extensión en el arte de la pintura. No es una tapicería cualquiera, es una tapicería en la que se representa un rapto de Europa, tampoco es un rapto de Europa cualquiera, porque es el rapto de Europa que había pintado Tiziano para el rey Felipe II y que había copiado Rubens cuando estuvo por segunda vez en España. Es decir, de este cuadro forma parte no solo una cita mitológica, el rapto de Europa, sino también una cita histórico-artística, porque solo aquel que conocía el cuadro de Tiziano o la copia de Rubens era capaz de identificar lo que había al fondo del cuadro. Con ello, la historia del arte se incorpora al propio arte, y se incorpora de una manera muy singular, porque los mitógrafos de la época, los encargados, digamos, de interpretar la mitología, leían la fábula del rapto de Europa en términos también artísticos. Para ellos, la idea de que una mortal podía competir con una diosa significaba que el arte es el único lugar donde los mortales compiten con los dioses, y por lo tanto el arte es una materia susceptible de mejorar indefinidamente. Eso era muy importante en la época de Velázquez, porque esa capacidad infinita de la pintura de progresar servía para calificarla como una actividad intelectual, como una actividad liberal. De manera que aquí Velázquez no solo nos está hablando de tradición, nos está hablando de sí mismo, nos está hablando de Tiziano, nos está hablando de Rubens, que copió el cuadro de Tiziano, sino que nos está hablando también sobre esa calificación intelectual y liberal del arte de la pintura. Las hilanderas ocupa el mismo corazón de la exposición y es la protagonista de una sección titulada Arte Infinito, que se organiza en torno a este cuadro.